Saludos mis queridos parcivalianos, se les saluda de manera muy afectuosa. La semana que se nos terminó fue bastante movida y en simultáneo nos lleva a contar con paciencia los días para que este 2025 se termine. Entre las noticias que tocaremos se encuentra, como no podía ser de otra forma, la compra del estudio Warner Bros. Por parte del gigante del streaming Netflix. Nuestras secciones se visten de Navidad para que revisemos en una 5 producciones navideñas que nos gustan y en otra 2 escenas navideñas distintas de la saga Harry Potter, así como que también veremos en noticias el balance de 2025 para 2 directores distintos. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento iniciamos el episodio de hoy de nuestro podcast y donde te invitamos a suscribirte en todas nuestras redes sociales, dar me gusta, comenta, activa la campanita en todas ellas y comparte nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En González Barbosa Consultores poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431, nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com y ahora también se puede comunicar a través de nuestra página web www.gbcasociados.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Arrancamos este primer bloque de noticias con algo que llamó muchísimo la atención para quienes seguimos al director Quentin Tarantino, puesto que recientemente lanzó algo en una plataforma muy particular y es de ello lo que te vamos a hablar a continuación. Kill Bill fue uno de los proyectos más ambiciosos de Quentin Tarantino. La historia de venganza de la novia, interpretada por Uma Thurman, contra su ex, Bill, interpretado por el fallecido David Carradine, en una narración organizada en 2 grandes partes, divididas en capítulos que alternaban entre distintos géneros de inspiración en las películas de artes marciales, yakuzas, violencia estilizada a lo John Woo o incluso anime. Pero todavía quedaba un capítulo por contar, un episodio inédito que Tarantino siempre soñó con contar y que ahora lo convertirá en una realidad en el lugar más insospechado, el videojuego Fortnite. El realizador nunca había llegado a rodar este capítulo perdido, titulado La venganza de Yuki, pero ahora ha vuelto a la silla del director para plasmar esta historia gracias a una alianza con Epic Games, que cuenta además con la colaboración de la propia Uma Thurman. El cortometraje, cuyo tráiler ya está disponible, se lanzó el pasado domingo 30, estando disponible a través del menú Discover del juego. Este nuevo capítulo se basa en la historia de Yuki, la hermana de Gogo Yubari, esa sádica colegiala que trabajaba como guardaespaldas de Oren Ishii, el personaje interpretado en el primer volumen de Kill Bill por Lucy Liu. La narración presenta a la japonesa trasladándose a los Estados Unidos para dar caza a la novia y de ese modo vengarse por el asesinato de su hermana. Aunque muchos han puesto el grito en el cielo ante este movimiento del director, de hecho hay quien lo ha definido como la muerte del cine, hay ciertos puntos en común entre Tarantino y Fortnite, un videojuego del género Battle Royale basado en la filosofía de la novela japonesa de ese mismo nombre, que ha sido una de las grandes referencias del director estadounidense. El modo de juego supone soltar en un lugar cerrado a un número determinado de participantes en una batalla de todos contra todos. La inclusión del cortometraje también traerá consigo una nueva skin,
es decir, uno de los avatares que podrán usar los jugadores, que representará a Yuki Yubari con su traje. Todos los usuarios que inicien sesión entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre recibirán automáticamente y de manera gratuita esa skin. El 30 es cuando se podrá acceder en exclusiva desde Fortnite al episodio perdido de Kill Bill, con la habitual violencia estilizada y el tono pop del director, que ha incorporado algún personaje propio del videojuego y que estará ambientado en el universo ficticio de Battle Royale. Un escaparate inesperado que además le servirá a Tarantino para promocionar el reestreno de Kill Bill, The Whole Bloody Affair, el montaje íntegro de los 2 volúmenes de las películas, que llegará a los cines el próximo 5 de diciembre. La verdad es que este es un movimiento que yo como tal no me esperaba por parte del director, puesto que me gusta mucho su filmografía. Jamás y nunca pensé que vería a alguien de la talla de Quentin Tarantino estrenar cualquier producción que esté bajo su ala en un medio tan particular como lo es el videojuego, y que de paso fuera el mismísimo Fortnite. O sea, está bien, una parte del volumen 1 de Kill Bill fue animada y todo eso para contar el origen de la jefa de Gogo, o Ren Ishii. Además de que me agrada de que Tarantino se saque la espina después de todos estos años. Pero esto no es lo sorprendente, sino eso, el medio en el que lanza el corto, el videojuego Fortnite. Pero ojo, no es que esté en contra de la decisión del director, sino que agarró fuera de base a muchos quienes lo hemos seguido. Y algo más. Creo que este es el sentir de muchos cuando digo que sería muy pero que muy chévere que los que estamos en Latinoamérica y España pudiéramos disfrutar de este reestreno en cines, y que además, si viniera acompañado de ese corto, mejor. O sea, que lo pongan antes de la película si quieren, no importa, de verdad, pero sería chévere volver a disfrutar de esta 4ª producción de Tarantino de vuelta en los cines. Ah, y antes de que se me olvide, por supuesto que estoy muy de acuerdo con que el personaje de Yuki forme parte de este juego. Es más, para un personaje de estas características, un juego como este, para mí, le viene como anillo al dedo. O sea, dispara, salta, lanza también golpes y patadas. Y, por lo visto, también la vamos a ver disparando armas. Además de que quien quiera culturizarse y descubrir la producción de la que viene, o sea, mejor que mejor. Por lo pronto, quienes tengan este juego, y si ya descargaron tanto el corto como la skin del personaje, disfruten ambos. A otra cosa mariposa, pero esta vez en el mundo de los videojuegos, hablemos de uno en particular que se ha hecho de rogar, pero que muy de rogar, como lo es la 3ª parte de la saga Half-Life. Es cierto que rumores sobre el Half-Life 3 han habido durante los últimos 20 años, y es que muy pocos le encuentran sentido al hecho de que Valve no haya decidido todavía crear una nueva entrega que se sabe que será totalmente exitosa. Pero en los últimos meses esos rumores se han intensificado. Pareciera que ahora sí que sí, el desarrollo de este juego es real y que tras más de 2 décadas finalmente lo veremos hecho realidad en cualquier momento. Por supuesto, Half-Life 3 todavía no se ha anunciado, y por muchos rumores que haya, no dejan de ser eso, rumores. Es mejor por el momento mantenerse cautos y estar expectantes de las cuentas oficiales de Valve y de eventos como The Game Awards 2025. Pero ahora ha surgido otro rumor más que habla de un anuncio para el próximo 11 de diciembre y muchos otros detalles. Ha sido a través de Reddit donde la comunidad se ha hecho eco de un rumor lanzado por un usuario llamado Source2LeakAimL. No es del todo fiable, ya que el insider no ha demostrado tener información confidencial real, ni tampoco es un filtrador conocido. Aún así, como ha detallado algunos aspectos del juego, es lo que ha hecho que se le dé un pequeño voto de confianza y muchos lo estén teniendo en cuenta. El insider dice que estuvo trabajando en un importante laboratorio de inteligencia artificial que colaboró con ellos en la tecnología de Half-Life 3 y que el anuncio tendrá lugar el 11 de diciembre. Además, detalla que el juego será revolucionario por un sistema de física sorprendentemente realista y muy bien optimizado. Imagina simulaciones de agua con calidad cinematográfica, destrucción estructural 1-1
y física compleja de vehículos. Todo ello funcionando a la perfección en una GPU de gama media, asegura. El hardware no resuelve los cálculos matemáticos complejos, simplemente realiza predicciones eficientes mediante modelos preentrenados. Half-Life 3 es, en efecto, la demostración técnica de este avance. Permite a los desarrolladores crear experiencias con una interactividad física 100 veces superior a menos del 1% del costo informático histórico. Es una auténtica revolución, concluye. Lo dicho, esta es una información que hay que tomar con pinzas muy grandes, pues es un tema súper delicado. Hablamos pues de un juego que ha sido pedido hasta la saciedad por la comunidad de seguidores de este. De los dos existentes, no más he jugado con el primero, y la verdad que es uno que me gustó muchísimo. Es más, estoy al tanto de que es algo que debo hacer porque sí, el jugar el Black Mesa creado por la comunidad y el que además ha sido aprobado por sus desarrolladores. Como decía un personaje cómico venezolano, ¿pa' qué más? Y aunque es verdad que yo no vi los Game Awards de El Doritos Kickly el año pasado, debo admitir que el mejor anuncio, cuando de futuros lanzamientos se refiere, que lanzaron en esa ocasión, fue el de la secuela de Okami, un juego cuyo primer título me pareció muy bonito en su apartado artístico, con todos esos entornos y personajes diseñados como si hubieran sido dibujados con tinta china, que además volverá a los sistemas actuales en una fecha que lamentablemente no ha sido revelada por el momento. Hablo sobre la secuela de este primer Okami porque el tráiler de presentación del año pasado fue uno muy aplaudido y hasta emotivo para Kickly cuando lo presentó. Y lo digo, si este fue estupendamente bien recibido en aquel entonces, uno de Half-Life 3 haría que el internet colapsara ante el aluvión de reacciones que tendría en el momento y después del evento. Eso es lo que se tiene de momento sobre este juego. Por supuesto, estaremos pendientes esta semana cuando se entreguen los Game Awards y sabremos si esto era cierto o no. La última noticia de la que queremos hablar a continuación, no solamente me voy a tomar la libertad de leerla, sino también ir emitiendo mi juicio en cuanto a lo que ha sido 2025 en materia de cine. El año concluirá pronto y se acerca el momento de hacer un balance. Algunos entusiastas del cine y miembros de la industria consideran que 2025 fue un año flojo, mientras que otros creen que fue un buen año a pesar de los problemas que atraviesa el sector. Paul Thomas Anderson y James Cameron opinaron recientemente sobre el tema y, para sorpresa de varios, sus opiniones son opuestas. El director de One Battle After Another se mostró positivo ante el panorama actual de la industria. Cree que, pese a los altibajos, 2025 tuvo películas de calidad que demuestran que la industria cinematográfica no ha perdido su fuerza. Por el contrario, el director de Avatar, Fire and Ash, opina que el sector pasa por un momento complicado y aseguró que 2025 dejó mucho que desear. One Battle After Another es considerada una de las mejores películas del año. Esto se refleja en sus nominaciones a importantes premios y sus recientes logros en eventos como el Atlanta Film Critics Circle Awards 2025 y New York Film Critics Circle 2025. Desde la perspectiva de Paul Thomas Anderson, la industria todavía tiene espacio para producciones audaces y originales como su galardonada cinta. Durante una entrevista con Le Monde, el prestigioso cineasta habló sobre el pesimismo que rodea a la industria. Paul Thomas Anderson está al tanto de que muchos críticos y entusiastas consideran que 2025 fue un mal año para el cine. Sin embargo, no está de acuerdo. Resaltó películas como Bugonia, Weapons y Sentimental Value. Además, considera que el próximo estreno de Marty Supreme es una muestra de que la industria va por buen camino. Señaló que hay demasiadas quejas sobre la industria actual, por lo que hizo un llamado para calmarse. Toda la industria se la pasa quejándose. Siempre parece que el cielo se está cayendo. Pero echemos un vistazo a este año. Eddington, Weapons, Bugonia, Sentimental Value, Marty Supreme, que está por estrenarse.
Quien quiera que esté dispuesto a empezar a quejarse del cine ahora mismo necesita calmarse. ¿Dónde queda Sinners? Tienes que mencionar esa, de lo contrario, eres un criminal. La perspectiva del creador de Avatar es diferente a la de Paul Thomas Anderson. Para James Cameron, la industria ha sufrido mucho durante los años recientes y cree que está en un mal estado. En una entrevista con Screen Rant, el cineasta afirmó que 2025 ha sido un mal año para el cine en general. Cameron destacó Zootopia 2 como uno de los pocos rayos de esperanza para la industria durante el cierre de año. Cree que factores como la pandemia y el crecimiento del streaming han afectado negativamente al cine y que aún queda un largo camino para su recuperación. Desde esta perspectiva, aún duda del éxito de Avatar Fire and Ash. Quiero decir, la industria del cine está muy afectada en este momento. Venimos de un año terrible. Aunque Zootopia supone un pequeño impulso al final del año, ha sido un mal año y han sido malos los últimos años desde el COVID y desde que el streaming le dio un enorme mordisco al negocio de las salas de cine. Quizás esta película todavía funcione, quizás no. Soy agnóstico al respecto por ahora, pero ojalá la gente acuda, porque la experiencia en salas es la única forma de tener ese tiempo de ensoñación despierta. Paul Thomas Anderson y James Cameron difieren en su opinión general sobre la industria, pero concuerdan en sus recientes comentarios sobre el streaming. Ambos creativos criticaron el modelo de distribución y negocios de plataformas como Netflix. Anderson considera que las producciones llegan demasiado pronto a los servicios de suscripción, algo que perjudica a Hollywood. ¿Creo que las películas llegan al streaming demasiado rápido? Sí, lo creo. Me parece un fastidio. Creo que muchas de las cosas que pasan en Hollywood son heridas autoinfligidas. Cameron es conocido por oponerse tajantemente al formato del streaming, pues atenta contra el ritual de ir al cine y disfrutar una buena película en la pantalla grande. En su entrevista reciente, criticó la inmediatez que ofrecen las plataformas de series y películas. Reafirmó que la experiencia del cine es fundamental, por lo que espera que su nueva película haga que las personas vayan a las calles. En el momento en que tienes un control remoto en la mano y empiezas a combinar cosas, ya rompiste el hechizo. Y la gente quiere la inmediatez, el acceso al streaming. Algunas personas se dan cuenta de que están rompiendo ese hechizo y reservan la experiencia en salas para unas pocas películas en las que quieren sumergirse totalmente. Ojalá Avatar siga siendo lo suficientemente valiosa como para que la gente sepa que va a emprender un viaje. Dos directores que tienen la misma pasión por el séptimo arte, siendo además dos voces de mucho respeto, dan dos puntos de vista muy distintos. Y en mi caso estoy un poco más a favor de Cameron, pues a inicios de este año, cuando presentamos nuestra selección de las mejores películas del año, dijimos que ese 2024 fue un año que, a diferencia de 2023, el pasado 2024 fue bueno, pero no tanto como el mencionado 2023, y que más bien era de agradecer que nos entregaran cintas como Dune Part 2, Flow, Ainda estuvo aquí y la super genial Anora. Y es que, de hecho, han sido muy pocas las que hemos dicho por acá, sin importar si fue en primeras impresiones o reseñas propiamente dichas, que son cintas que hay que correr a verlas porque son de las mejores del año. La Zootopia 2 que citó James Cameron y la monumental One Battle After Another de los lanzamientos más recientes son de esas películas que podemos nombrar en ese selecto grupo de las mejores de este año, especialmente la de P.T. Anderson, que sigue siendo para nosotros la mejor de 2025. Pero de resto han sido muy pocas, y ello porque los dos responsabilizan al streaming en cuanto a que trae sus cintas demasiado rápido a sus plataformas. O sea, si la gente te pide dejar la película en cartelera más tiempo, déjala. Igualito estás recibiendo por la compra de entradas para poder ver esa película en particular que el espectador disfrutó en la sala. Pero también se le han ofrecido al público producciones distintas con actores así súper reconocidos, como es el caso de Dwayne "The Rock" Johnson cuando hizo The Smashing Machine, la cual mantenemos el que sea todavía la mejor película de la carrera de The Rock Johnson,
pero al final consiguió poco dinero en taquilla. Lo cierto es que este año que ya casi termina está teniendo un balance que desde esta tribuna sentimos que debe llamar a la reflexión por igual a los realizadores y a los estudios. Con la última noticia que hemos presentado, pasamos a nuestra sección 5 y contando, la cual hemos adornado con luces, guirnaldas y demás detalles navideños, pues los mismos son propicios para esta época que da cierre a cada año. El cine no podía quedarse por fuera cuando de tener producciones navideñas se trata, y tenemos un poco de todo en este conteo que te presentamos hoy. Y atención, esta no será la única vez que hagamos un conteo como este, pues producciones con esta temática hay muchísimas, pero este material que te presentamos hoy va a dar pie para que este conteo lo hagamos anualmente por eso mismo, porque existen muchas producciones con temática navideña. Y además, no vamos a andar con miramientos, pues para este conteo no solamente meteremos todo tipo de géneros, tendremos de todo, garantizado, sino que se tomarán en cuenta cintas que en toda su duración tenga este tipo de ambientación. Y muy probablemente entre los títulos de los que hablaremos habrá alguna que hayas olvidado porque tengas tiempo sin verla o por algún otro motivo por ahí. Con todo esto dicho, vamos a darle curso a este conteo, así que ponte cómodo, agarra unas hallacas y un pan de jamón y corre película. Arrancamos este conteo con una película bastante reciente que volvió a demostrar por qué siempre vale el esfuerzo regresar al cine dirigido por Alexander Payne. Acá tenemos The Holdovers, la última producción dirigida por el estadounidense que cuenta con un elenco muy poderoso conformado por Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa y uno de los actores favoritos del director, Paul Giamatti. Ambientada en el año 1970, nos cuenta la historia del profesor de historia con matices cascarrabias del célebre Ebenezer Scrooge, Paul Honham, quien decide quedarse en la escuela donde dicta clases en Navidad con varios estudiantes que no tienen dónde pasar las fiestas. Uno de estos estudiantes es Angus Tully, el cual se ve forzado a quedarse en la institución ya que su madre decidió irse de luna de miel con su nuevo esposo. Y el profesor Honham se queda en la escuela también con la jefa de cocina Mary Lamb, la cual está pasando por un proceso de luto ya que su hijo falleció en la guerra de Vietnam. Una premisa interesantísima y que nos trae una comedia con matices dramáticos como solo Payne sabe hacer. No es nada descabellado decir que el manejo tanto de la comedia como el drama guardan un balance interesantísimo de observar y que estos se apoyan en el libreto para que éste nos diga en qué momentos nos muestra estos matices, así como la profundidad de sus personajes y la escritura de estos. Personajes que no serían nada si no tuvieran intérpretes que dieran un trabajo actoral a la altura, empezando por Dominic Sessa, quien tendría su debut en cine con esta cinta, Da'Vine Joy Randolph, la cual nos entregó una Mary Lamb quebrada por el dolor de su pérdida, y un monumental Paul Giamatti, de quien no me tiembla ni el pulso ni la voz para decir que este es uno de los mejores trabajos de toda su carrera. Tanto Giamatti como Randolph y Sessa consiguieron nominaciones durante la temporada de premios de 2024, siendo ganadores Da'Vine y Paul en varias de ellas. Una cinta inolvidable. Al ser un conteo donde tendremos todo tipo de géneros, era más que obvio que meteríamos películas de animación. Y también resulta obvio que una de mis favoritas de esta época es una que hablamos en el primer conteo que hicimos en el podcast, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Película que tiene la particularidad de disfrutarse no en una, sino en 2 temporadas cada año, Halloween y la que nos ocupa este mes. Tenemos la historia del rey de Ciudad Halloween, Jack Skellington, quien se aburre de celebrar esta fiesta y por un accidente llega a Ciudad Navidad y se queda enamorado de las luces, los colores, las decoraciones típicas de estas fechas y decide que quiere celebrar la Navidad junto con el resto de habitantes de su ciudad. Una cinta nacida en la singular mente de Tim Burton y que nos ambienta en un mundo donde hay una sinergia muy peculiar entre los murciélagos, las calabazas y otros elementos de Halloween que van de la mano con los renos, los hombres de nieve, los muérdagos y otros detalles navideños. Esta Nightmare Before Christmas es aderezada con las geniales partituras de Danny Elfman, de las que, para efectos de este conteo, solo nombraremos 2 de ellas, This is Halloween y What's This. Por otro lado, el apartado artístico es también digno de elogio, contando con diseños de escenarios y de personajes soberbio,
amén de que estos últimos están dotados de una animación espectacular, la cual hizo escuela en muchas cintas de stop motion posteriores, de las cuales, si tuviera que elegir dos personajes que ejemplifican el punto de la animación, esos serían Jack y Sally. Finalmente, la escritura de esta nos termina de conectar con los personajes en este trabajo que, si bien es cierto que todo este universo nace, como dijimos, en la mente de Tim Burton, este no dirigió la película por colisión de agenda con Batman Returns, y en su lugar la dirigió Henry Selick. Un trabajo animado que debe verse, por lo menos, una vez en la vida. Y de un trabajo de animación saltamos a otro, pero esta vez con una cinta que fue pionera en su tipo de cine animado. Esa es The Polar Express, la película animada dirigida por Robert Zemeckis, la cual nos cuenta la historia de un niño que dejó de creer en San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, como te guste llamarlo más, y en plena Nochebuena llega al frente de su casa un tren que va con destino al Polo Norte, donde él y otros niños irán a conocer al regente de la Navidad un rato antes de que éste se vaya en su trineo por todo el mundo a entregar regalos. La película, como dijimos, fue pionera en su tipo de cine de animación, ya que utilizó en su totalidad la técnica Performance Capture, que permitió capturar las actuaciones de todo el elenco y trasladarlas a la computadora para después darles las texturas que les corresponden a los personajes, así como colocarlos en los distintos escenarios que aparecen en la película. Una historia que fue adaptada del libro ilustrado del mismo nombre de Chris Van Allsburg, que también tiene la particularidad de estar protagonizada por Tom Hanks, quien por primera vez en su carrera interpretó varios personajes: el niño protagonista, el papá del niño, el conductor, el vagabundo y Papá Noel. Es un trabajo que cuenta con un gran trabajo de escritura para que podamos conectar con todos sus personajes, al tiempo que el tema principal, el del niño protagonista que ya no cree en Papá Noel, es tratado con el tacto que se merece, inyectando las dosis que la cinta requiere de fantasía, así como tener unos pocos números musicales que vienen bien con el ambiente navideño que rodea los rincones del tren, amén de que su tecnología visual ha envejecido bastante bien. Maravillosa producción, dale la oportunidad si no la has visto. Dijimos que abordaríamos toda clase de géneros en este conteo, y la primera de la saga Die Hard de 1988, protagonizada por Bruce Willis, es una de ellas. Nos cuenta la historia del oficial John McClane. Este se encuentra de paso en Los Ángeles en un intento de reconciliarse con Holly, su esposa, quien está disfrutando de la fiesta navideña de su empresa a 30 pisos de altura en el Nakatomi Plaza, el cual es propiedad de Joe Takagi. De repente, la fiesta es interrumpida por un grupo de terroristas liderados por Hans Gruber, villano que fue interpretado en vida por Alan Rickman, quien encierra a los asistentes de la fiesta, excepto al señor Takagi, el cual es llevado por los terroristas con intenciones desconocidas, mismas que tendrás que descubrir viendo la película, que dio origen a una saga cinematográfica que se extendió por 5 películas, algunas malas, pero afortunadamente varias de ellas bien vale rescatar. Un ambiente excelso es el que se siente en todos los poros de esta película que, como dato curioso, nadie daba ni un centavo por Bruce Willis, quien para aquel entonces no era tan conocido en el medio, siendo uno de sus trabajos más nombrados de aquellos años la serie Moonlighting, y esta cinta fue la que lo catapultó al infinito y más allá. Personajes, héroes y villanos geniales, unos niveles de acción y suspenso que sentarían cátedra, además de que a nivel de escritura se veía algo recurrente que se dejó ver en las subsiguientes cintas, como lo es el que McClane se encuentre siempre en lugar y momento equivocados para hacer lo que venía a hacer. En este caso, reconciliarse con su esposa, cuando llega el villano de la película a hacer de las suyas. Esta producción dirigida por John McTiernan también ha envejecido como el buen vino. Aunque no nos ha escrito sobre esta cinta en los comentarios, siempre recordaré a la creadora de contenido, María Auxiliadora Ramírez, hablando sobre esta It's a Wonderful Life de 1946, pues es de las que ha dicho que es una cinta hermosa. Esta producción tiene la particularidad de que por allá en el mencionado año 1946 cometieron el error de lanzarla a mitad de diciembre. Ello provocaría que en taquilla consiguiera un poco más de 9 millones de dólares en aquella época, y todo bajo un presupuesto de un poco más de 3 millones de dólares también de aquella época. El reconocimiento al trabajo del director Franz Capra no llegaría sino hasta después de su corrida de cines, logrando además que el American Film Institute
la considere una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Y como si fuera poco, esta también fue la favorita del director en vida, al punto de que cada Navidad la ponía para verla con su familia. Nos cuenta la historia de George Bailey, el cual fue interpretado por James Stewart, quien es un banquero muy modesto y al mismo tiempo padre de familia íntegro y que cae en el desespero, pues de su banco se desapareció una cantidad de dinero muy considerable, lo cual lo lleva a tomar, como dice la canción Mi Adorada de la Dimensión Latina, una funesta decisión. Pero en el último momento aparece su ángel de la guarda, Clarence, quien impide que George cometa una locura y lo lleva a que recapacite sobre su vida. Un trabajo destacado en todos sus aspectos: edición, ritmo, dirección, actuaciones, libreto, una fija de cada Navidad, al menos en los Estados Unidos, y que se toma su tiempo para que recibamos un mensaje. Y además, una de las consideradas pináculos, para no decir la mejor, en cuanto a producciones navideñas se refiere. Y para ir cerrando, no solamente la sección, sino lo que teníamos que decir de esta película, es recomendable tener a la mano un pañuelo, pues luce súper probable que te arranque unas lágrimas. Bueno, hablemos ahora de lo que son otras noticias en este segundo bloque que vamos a arrancar ya mismo. Y por supuesto hablaremos de un tema que personalmente tenía que tocarse en el episodio de hoy, como lo es la compra del estudio Warner por el gigante del streaming Netflix. Netflix anunció el viernes sus planes de adquirir los estudios y el negocio de emisión en continuo o streaming de Warner Bros. Discovery en un acuerdo que conmocionará a Hollywood y al panorama de los medios de comunicación en general. La operación en efectivo y acciones valora a la compañía en $82.700 millones, incluida la deuda. Se espera que la adquisición se cierre después de que Warner Bros. Discovery segregue su unidad de cable, lo cual las compañías prevén completar para el tercer trimestre de 2026. Eso significa que habrá una empresa pública independiente que controlará canales como CNN, TNT y Discovery. Netflix ya es el mayor servicio de emisión en continuo de pago del mundo, con más de 300 millones de suscriptores. Hacerse con los activos de Warner Bros. Discovery crearía un coloso con mayor influencia sobre los propietarios de salas de cine y los sindicatos de la industria del entretenimiento. Podría obligar a las empresas más pequeñas a fusionarse en su lucha por competir. La adquisición también completaría la conquista de Hollywood por los insurgentes tecnológicos. En lugar de adquirir estudios, las empresas tecnológicas casi siempre han crecido por sus propios medios en Hollywood. En 2022, Amazon cerró la adquisición por $8.500 millones de Metro-Goldwyn-Mayer, hogar de las franquicias de James Bond y Rocky. En un mundo en el que la gente tiene más opciones que nunca sobre cómo pasar su tiempo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en una conferencia telefónica. Tenemos que seguir innovando e invirtiendo en las historias que más le importan al público, y de eso se trata este acuerdo. La combinación de Netflix y Warner Bros. Crea un Netflix mejor a largo plazo. El acuerdo se produjo después de una guerra de ofertas que enfrentó a Netflix, Comcast y Paramount. Las tres empresas presentaron ofertas mejoradas esta semana. Netflix ofreció principalmente dinero en efectivo. Y en simultáneo, se dejaron escuchar voceros del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y se indica que aunque Netflix superó las ofertas de otros interesados, la Casa Blanca ha mostrado reservas sobre el acuerdo y su impacto en el mercado. El senador Mike Lee, presidente del Comité Antimonopolio, advirtió que la compra debería enviar una señal de alarma a los responsables de la aplicación de las leyes antimonopolio en todo el mundo, y sostuvo que elevaría la dominancia de una sola compañía en detrimento del resto de la industria. En su mensaje, añadió que aumentar el dominio de Netflix de esta manera significaría el fin de la edad de oro del streaming para los creadores de contenido y los consumidores, señalando una preocupación extendida en el Partido Republicano: la posibilidad de que Netflix controle una porción demasiado grande del ecosistema de contenidos. Dentro de la administración, el clima es similar. Reportes recientes señalan que funcionarios del Ejecutivo ven con serio escepticismo la propuesta de Netflix, en parte porque la operación eliminaría la competencia entre HBO Max, con 128 millones de suscriptores, y la propia plataforma. A esto se suma el historial del presidente Trump con otras fusiones mediáticas, como su oposición al intento de AT&T por adquirir Time Warner durante su primer mandato, también bajo argumentos de concentración de poder.
Lo voy a decir sin que me quede absolutamente nada por dentro. Esta compra la considero riesgosa. Podrá tener la plataforma de streaming del señor Sarandos una base de usuarios muy numerosa, pero si yo digo que es un riesgo para el cine es por dos razones. La primera es porque, como ya lo exponen los miembros del gabinete del presidente Donald Trump, así como el representante del Partido Republicano, podría ser una amenaza potencial de monopolio, pues consideran que la empresa ganaría una ventaja injusta y demasiado grande sobre su competencia directa, así como que esta compra viene con el temor de que, de plano, elimine directamente a sus competidores. Y segundo, y es el miedo que se tiene en esta tribuna, es el del trato que la plataforma le dé a las superproducciones del estudio Warner, el mismo trato que le dan a las que hacen allí. Y dos pruebas de ello se tienen con Roma del maestro Alfonso Cuarón y la reciente Frankenstein del maestro Guillermo del Toro. Y cuando hablo del mismo trato, hablo de que aplican la ley del mínimo esfuerzo para sus producciones que lanzan en los cines. Las ponen en un número de cines irrisorio, y un número de semanas también irrisorio, solamente para poder competir en la temporada de premios. Y aquí hago dos incisos que considero son importantes. 1. Si la gente le gusta tu película y quiere que la dejes más tiempo en cartelera porque el boca a boca y las reseñas de la prensa hacen que funcione, déjala, no seas egoísta, además de que va a entrar más dinero a tus arcas. Y 2, ese tipo de acciones hechas con el mínimo esfuerzo, por lo menos a mí, me dejan ver que no confían en sus superproducciones, porque te lo digo, si hubiera aunque sea un poquito de confianza, no ocurriría nada de esto. Escucharías incluso a tus mismos suscriptores. Pero afortunadamente, todavía esta adquisición tiene que pasar por dos comités antimonopolio y podría caerse esta compra por parte del servicio de streaming. Amanecerá y veremos. Vamos a saltar a la parte de los videojuegos con una consola que ha llamado nuestra atención y que vamos a hablar porque muy probablemente la hayas escuchado por allí durante el tiempo que ha estado en venta, como probablemente no. Vamos a entrar directo al punto. Vista de lejos parece una Steam Machine, pero lo que aparentemente le falta de hardware y tamaño lo recupera siendo la última sorpresa antes de cerrar 2025. La consola NES Playground Interactive Gaming System no lleva la firma de Sony, Nintendo ni de Microsoft, pero cerró el mes de noviembre siendo la segunda sobremesa más vendida de Estados Unidos, compartiendo podio justo entre Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 en la semana del Black Friday. ¿Se debe a su catálogo de juegos? En parte sí, pero ya te adelanto que no esperes a jugar Doom en ella. Los datos ofrecidos desde Circana son algo completamente inesperado. De hecho, y para que los pongamos en perspectiva, las ventas de PlayStation 5 siguen su curso natural alcanzando las 84 millones de unidades vendidas globalmente. La clave para entender este fenómeno es sencilla. La NES Playground logró aprovechar el contexto navideño y la búsqueda de regalos familiares para hacerse un hueco entre las consolas japonesas, conquistando a dos perfiles clave, los más pequeños de la casa y sus padres. La NES Playground es una consola diminuta, con forma de cubo y pensada principalmente para los niños. La idea es que puedan jugar tranquilamente, tanto en solitario como en familia, con un enfoque en el control por movimiento que recuerda a la época dorada de la Wii, pero con un giro moderno. Ahora bien, la consola producida por NES no acaba de salir al mercado, sino que lleva más de un año disponible. La cuestión es que estas navidades cuenta con una ventaja estratégica. Su precio, de apenas unos $249, es accesible para todos los bolsillos. Estamos hablando de prácticamente la mitad que su rival más directa, la irreductible Nintendo Switch 2, y es incluso mucho más económica que cualquier otra consola de actual generación. Vaya por delante que no se trata únicamente de una sobremesa barata. Su fabricante ha recuperado esa idea de Nintendo de ofrecer un sistema familiar capaz de transformar cualquier salón en un parque temático, gimnasio
o sala arcade. De hecho, hay un control a distancia para encenderla y el volumen, pero no necesita ni mandos tradicionales gracias a su cámara integrada que detecta movimientos a lo Kinect. Y ojo, puedes tapar su lente cuando no esté en uso. A esto hay que añadir otras ventajas que suman puntos adicionales, como un diseño compacto que se conecta directamente al televisor y ocupa muy poco espacio, lo que lo hace ideal para hogares que buscan simplicidad, y un catálogo inicial que incluye 5 juegos gratuitos, entre ellos Fruit Ninja y acceso a licencias infantiles como Barbie, Peppa Pig o Teenage Mutant Ninja Turtles. Con respecto a la NES voy a ser breve. Me agrada muchísimo que todavía haya empresas que crean en el concepto de diseñar productos para niños, especialmente si estos se diseñan para que tengan una vida mucho más activa. El simple hecho de que tomen todo lo bueno que tuvo en su día la Nintendo Wii y lo lleven a los tiempos modernos me gusta, pues hoy en día hay tantos, pero tantos niños encerrados en un celular, dedicando horas y horas a una serie animada, a un videojuego, etc. Y no participan en ninguna actividad social o que practiquen algún deporte, un arte, lo que sea que los saque de estar pegados en la pantalla. Desde esta tribuna apoyamos tanto al cine como a los videojuegos, es verdad, pero que estos últimos se disfruten de manera responsable. Y es acá donde rescatamos un punto que aparecía en los manuales tanto de la Nintendo original de los 80 como de la Super Nintendo. Si juegas por periodos prolongados de tiempo, cada hora toma un descanso de 10 a 15 minutos. Por lo demás, tiene un diseño bien simpático, la que me parece que es la consola de sobremesa más pequeña que he visto en mi vida. Con ese aire a la Nintendo GameCube que tampoco se lo quita a nadie, por el amor de Dios. Así como que al principio me hizo ruido el patrón de colores seleccionado para esta. Pero después cambié de opinión, pues me dije, hey, espera, para el tipo de público que está dirigida, los colores que tiene vienen bien. Desde acá, que sigan teniendo todo el éxito del mundo. Y regresamos al mundo del cine, pero en este caso vamos a hablar un poquito de lo que es la actriz Zoe Saldaña. Y ello porque ha dado unas declaraciones importantísimas en vísperas de que ya se va a estrenar Avatar Fire and Ash, dirigida por James Cameron. Con el inminente estreno de Avatar Fire and Ash, la tercera entrega de la épica saga de ciencia ficción de James Cameron, la actriz Zoe Saldaña reflexiona sobre el viaje único que ha representado interpretar a la guerrera Na'vi Neytiri. En una reciente entrevista con Comic Book, la estrella, conocida también por sus icónicos roles como Gamora en el universo cinematográfico de Marvel y como Uhura en el relanzamiento de Star Trek, reveló que será este personaje alienígena creado con tecnología de captura de movimiento al que más le costará decir adiós. Saldaña, quien ganó este año el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, atribuye a Neytiri el haber sido la piedra angular de su carrera en blockbusters, abriéndole las puertas a otros grandes directores y franquicias, una conexión que considera mágica y especial y que ahora continúa explorando en la nueva película que llegará a los cines este 19 de diciembre. Para Zoe Saldaña la respuesta es clara y se remonta a los orígenes de su carrera en grandes franquicias. Aunque Star Trek se estrenó unos meses antes, en 2009, fue Avatar la que realmente marcó un antes y un después. En la entrevista, la actriz explicó: creo que porque ella fue la primera y hay una conexión que tenemos con nuestras primeras veces y nuestros primeros en general. Neytiri no fue solo otro papel, fue su primera incursión protagónica en un proyecto de magnitud global, una experiencia transformadora que redefinió la trayectoria de la entonces joven actriz, quien anteriormente tenía papeles secundarios en películas como Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl y The Terminal. Saldaña enfatizó el impacto catalizador que tuvo este personaje. Siento que Neytiri fue el comienzo de un viaje maravilloso para mí, que me permitió tener visibilidad y ser vista por un James Gunn y un J.J. Abrams. Siempre será muy especial la conexión que tengo con Neytiri. En esencia, sin la visibilidad y el reconocimiento crítico que obtuvo por su poderosa interpretación de la princesa del clan Omaticaya, es posible que no habría participado en Guardianes de la Galaxia ni en Star Trek. Es un trabajo inolvidable, de eso no hay ninguna duda. Hablamos de que es un personaje que, junto con el universo
que creó por allá por 2009, o mejor dicho, que lanzó por 2009 el ya legendario James Cameron, revolucionaron tanto ella como el director y Sam Worthington la forma de hacer cine en 3 dimensiones, que éstas se usaran para una inmersión real del mundo de Pandora al espectador vino súper chévere en una época en que el uso de estas era limitado y donde siempre recordaré al crítico de cine Roger Ebert, porque escribió en su día, y con justa razón, que esta tecnología nomás se usaba para distraer al espectador al poner tantas ilusiones de elementos que se salían de la pantalla y se te pegaban en los ojos. Así se utilizaba la tecnología de 3 dimensiones para aquellos que estén escuchando este podcast y sean bastante jóvenes. Desde 2009 esto ya no es así y estas se usan de manera mucho más concienzuda. Y ahí tenemos pues los ejemplos de películas como Life of Pi de Ang Lee, la segunda de Avatar, o Gravity del maestro Alfonso Cuarón. Lo digo, en la vida hay que ser agradecido. Y uno ha aprendido aquello de que el que agradece, merece. Y a Zoe vaya que le cayeron personajes interesantísimos como Gamora para el universo cinematográfico de Marvel. O incluso con todo y que fue una buena película sin más, su Rita Mora Castro de Emilia Pérez funcionó bastante bien. Obvio, prefiero de corazón otros personajes que ha interpretado. Y uno de ellos es precisamente Neytiri de Avatar, en la que será una trilogía a partir de esta próxima fecha, de este jueves. Ella le va a tocar a futuro lo que han tenido que hacer actores de la talla de Daniel Radcliffe y Emma Watson en la saga Harry Potter. Pero estoy seguro de que Saldaña tendrá la entereza suficiente para desprenderse de Neytiri como debe ser. Finalizada la segunda tanda de las mejores noticias de la semana, nos vamos con nuestra sección En Contraste, en la que mantendremos el tema navideño, como lo hicimos en 5 y Contando, pero esta vez nos iremos con una saga en particular en la que la Navidad, si bien se muestra en momentos muy puntuales, esta existe dentro del universo Harry Potter, tanto en libros como en películas. El En Contraste de hoy lo vamos a manejar de forma distinta y hoy hablaremos de cuáles son, en opinión de este canal, las escenas navideñas del universo de este personaje que están en lo alto y en lo bajo. Por supuesto, hablando de lo que son las películas de la saga Harry Potter. 7 libros llevados al cine en un total de 8 cintas, todas teniendo en mayor o menor medida las fiestas navideñas como ya lo mencionamos, pero solamente seleccionaremos 2 de ellas, compartiendo la que más nos gustó y la que menos nos gustó, aclarando siempre que acá en el canal existe ese gusto por el universo Harry Potter desde el primer libro que llegó a mis manos gracias a mi hermano mayor. Te dejamos la caja de comentarios para que nos cuentes cuál de las escenas navideñas de la saga te gustó más. Bien, una descripción más que suficiente para que nos adentremos de una vez en la parte navideña de la saga mágica. Así que ponte cómodo y corre película. ¡Ey, espera! Estamos en el mundo de Harry Potter. Hagamos esto como es. ¡Revelio! El libro y la cinta son mis favoritos de esta saga y la escena en donde estamos rodeados de nieve y otros elementos navideños tenía que ser mi favorita de todas las películas. Acá tenemos Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, cinta a la que el director Alfonso Cuarón no le tenía ni un poquito de fe hasta que recibió un jalón de orejas por parte del maestro Guillermo del Toro para que dejara la pedantería, llevando a que éste recapacitara su posición y aceptara la propuesta del estudio Warner Bros. De filmarla. Es una cinta que en todo momento demuestra esa transición de Potter, Ron y Hermione, así como el resto de los chicos, que están haciendo hacia la adolescencia en la que tenemos variedad de situaciones, además de introducir de manera magistral a los dementores junto con un elemento que no estaba presente en el libro y que la autora J.K. Rowling respaldó, el que todo se congela cuando estos están cerca. La escena navideña de esta cinta me gusta, primero porque su aspecto técnico ha envejecido brutal después de 21 años.
Segundo, porque tenemos uno de los mejores trolls que Harry le ha hecho a Draco Malfoy en cualquiera de las películas. Y tercero, porque hay muchos matices en ella. Tenemos un tanto de travesuras, otro tanto de esas ganas de seguir viviendo la adolescencia, una pizca de romper las reglas con el mapa del merodeador yéndonos hasta Hogsmeade, y un tanto más de verdad y dolor al sernos revelado un pasaje del pasado de los padres de Harry al momento de morir. Lo dicho, variedad de emociones dentro del ambiente navideño presente en la saga, pero esta escena de la tercera cinta sigue siendo mi favorita hasta hoy. La de la cinta que dio comienzo al mundo mágico en la gran pantalla, Harry Potter and the Philosopher's Stone, es la que menos me gusta. Y repito, la que menos me gusta, no la que detesto o algo parecido. Nada de eso. No es que no me guste ver a Harry celebrando la Navidad por primera vez y recibiendo regalos. Al contrario, me hace muy feliz que ese niño de 11 años no solamente ya tenga amigos, sino que recibe regalos navideños por primera vez en su vida, cosa que no pudo disfrutar mientras vivía con los horribles Dursley. Lo que ocurre conmigo y esta escena navideña del mundo mágico es que a medida que fueron pasando los años y este universo fue ganando en oscuridad y en madurez, esta puede sentirse como algo muy básico. Pues chévere, se mete culeado en la biblioteca para conseguir información de la piedra filosofal y de Nicolas Flamel, pero ese tipo de momentos se ha visto bastantes veces y de varias formas, una mejor que otra. Eso sí, el que él lo haga usando la capa de invisibilidad fue algo que para ese momento quedó bien, aun cuando los efectos visuales en esta película fueron uno de los puntos débiles de esta. Se atesora con mucho cariño por ser de la primera cinta de la saga, sí, pero de ahí a decir que es la mejor, ni de lejos. Con Harry Potter and the Philosopher's Stone damos por finalizado el episodio de El Mundo de Parzival Podcast de hoy. Te damos las gracias por llegar hasta el final de este, y si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que recibas las notificaciones del nuevo contenido. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Hasta entonces, y Excelsior.